Bienvenidos a todos a este momento de compartir conocimientos y experiencias. Mi nombre es Yolanda Culsoni. Agradezco al comité organizador la invitación a este congreso. Soy enfermera e instrumentadora quirúrgica y a lo largo de mi experiencia fui entendiendo la necesidad de aprender sobre otros temas que no precisamente eran temas técnicos de mi profesión. Es así que me vi en la necesidad de incursionar en otras disciplinas como la administración o la informática. Además, soy docente en la educación superior terciaria, no universitaria y universitaria. Les propongo hoy reflexionar sobre conceptos para algunos conocidos, dado que el control de infecciones es muy amplio, y espero poder compartir con ustedes una mirada que les resulte innovadora para que puedan aplicar en sus instituciones. Solo con ingresar en un buscador podemos encontrar que calidad es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a otras de su misma especie. Y así es como podemos hablar del concepto de buena calidad. También podemos encontrar otra definición que dice que se refiere a la superioridad o excelencia de algo o de alguien como concepto de una mercancía de calidad. La calidad en salud, en cambio, se mide por el grado de satisfacción del paciente que él demuestra o que refiere cuando está en contacto con el sistema de salud o ha ingresado en una institución, o se asiste o se atiende en alguno de los efectores en los distintos niveles de nuestros sistemas de salud. Ofrecer calidad en salud significa poner a disposición de estos pacientes los mejores medios, infraestructuras y materiales con tal de poder darle la máxima calidad posible, pero la calidad que uno brinda como propósito no siempre es la calidad percibida por el cliente, por el paciente. Entonces, cuando hablamos de calidad en salud, no nos referimos solamente al propósito de la institución, sino que también a la percepción que tiene ese paciente de lo que recibe de la institución. Hay muchas veces que se dice el cliente siempre tiene la razón. Tiene que ver con estos conceptos que estamos comenzando a desarrollar. En relación al control, si también lo buscamos en Internet, vamos a encontrar que se refiere a el examen o a la observación que sirve para hacer una comprobación. Por ejemplo, el control de calidad. También podemos ver que habla del examen periódico que se hace para comprobar los conocimientos, por ejemplo, que un estudiante tiene sobre un procedimiento, sobre un contenido o sobre una materia. Pero notemos que control siempre se asocia en nuestra cultura con evaluación. Eso nos produce incomodidad, quizá por nuestra historia como estudiantes, como aprendices, porque además lo asociamos asistencialmente o en nuestras culturas institucionales con el señalamiento, con el castigo. En esta cultura punitiva que estamos tan acostumbrados a ver, cuando nos controlan o ante el error, la experiencia es más que desagradable, pero porque no es vista ni utilizada con el propósito de mejora y tenemos o tememos al castigo y a la vergüenza. Entonces, mi propuesta
es trabajar en el marco de una cultura no punitiva y transformar estos resultados de control en acciones proactivas que nos ayuden a corregir y a mejorar. Quizá una estrategia posible para este cambio cultural sea ya no denominar control de infecciones al área en la que nos estamos ocupando hoy, dado que podemos analizar el término desde dos acepciones diferentes. El control ejercido sobre el personal que ejecuta las tareas sobre el operativo o control como contención de esta propagación de infecciones, control de la ocurrencia. Y lo cierto es que esto es una conversación recurrente con mis colegas, con mis equipos de asignaturas, y nos planteamos si en lugar de hablar de control, denominarlo monitoreo de infecciones, por ejemplo, no disminuiría un poco estas sensaciones negativas o de incomodidad. Y vamos a desarrollar otro concepto también conocido, infección. Buscando en internet o en cualquier manual, vamos a ver que se refiere a la presencia de gérmenes viables en un líquido o en una cavidad normalmente estéril. Y en control de infecciones hacemos algunos distingos, por ejemplo, en el concepto de contaminación, en el concepto de colonización y de infección. Y claramente esta definición de presencia de gérmenes, cuando está instalado en un organismo, le va a producir disconfort, le va a dar signos y síntomas, generalmente por los que esta persona consulta y por eso llega a la asistencia sanitaria. La prevención y control de infecciones, entonces, es acciones que se toman en entornos, en, en contextos de servicios de salud para prevenir la propagación de enfermedades y necesita de ciertas herramientas, tiene ciertas etapas. Claramente que la primera tiene que ser la planificación, a veces no es la primera. Yo lo planteo así hoy porque si no tengo un diagnóstico, entonces lo voy a tener que hacer y en base a estos datos que voy a tener, necesito organizarme para poder implementar acciones, estas acciones que previenen la propagación de enfermedades y además evaluarlas, como vimos recién, ¿no? Entonces, cuando hablamos de control de infecciones o monitoreo de infecciones, estamos claramente trabajando en prevención, porque si la infección está instaurada, no queremos que se siga propagando. Así que tenemos que trabajar de manera ordenada, organizada, planificada y que tengamos una retroalimentación. Las enfermedades infecciosas por naturaleza son dinámicas y siguen emergiendo y reemergiendo una y otra vez. El eje del control de infecciones entonces es distinto, cambió. En el pasado, el control de infecciones se centraba en cómo proteger a los pacientes, especialmente durante la cirugía. Pero la verdad es que en la actualidad es igualmente importante proteger no solamente al paciente. El primer desafío de la Organización Mundial de la Salud consistía en una atención limpia, es una atención segura, y después fue incorporando otras áreas, otras aristas en esos controles, tanto en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, como las asociadas a la asistencia clínica, como la denomina, pero el eslabón innovador y le dio un impulso muy interesante la pandemia en estos 2 últimos años, es la protección del trabajador. La seguridad del trabajador. De hecho, si visitan el sitio de la Organización de la Mundial, el sitio de la Organización Mundial de la Salud, perdón, van a encontrar
conexiones, links, ligas a el espacio de seguridad del trabajador, al espacio de cirugía segura, que no es tan nuevo, pero que nos va mostrando distintos espacios de trabajo. La Organización Mundial de la Salud, como contaba, define la infección asociada a la atención clínica, antiguamente llamadas nosocomiales u hospitalarias, como la infección adquirida en el hospital por un paciente que fue internado por otro motivo que no era esa infección, o por una infección que se da en un paciente dentro de un hospital o en otra institución cuando entra en contacto con el sistema sanitario, y es una infección que no tenía al momento de asistirse, que no incubaba al momento de su internación. Incluye infecciones que aparecen también después del alta de los pacientes y a las infecciones ocupacionales que se dan en el personal sanitario. Estos lugares pueden ser centros de tercer nivel, atención domiciliaria, fuera de las instituciones clínicas o en hospitales de día, consultorios, médicos donde se realizan prácticas mínimamente invasivas, centros de cirugía estética, quirófanos ambulatorios, consultorios odontológicos, etcétera. Entonces, según el Harvard Medical Practice Study 2, la segunda categoría más importante de los eventos adversos son las infecciones quirúrgicas. La primera categoría es el error en la administración de fármacos. Según este estudio, cada 20 pacientes que acuden al sistema sanitario, em, uno de cada 20 adquiriría una infección, simplemente por el hecho de haber entrado en contacto con el sistema. Estas infecciones son responsables de un gran aumento en los costos de la salud por la prescripción de medicamentos más caros y muchas veces por prolongar la asistencia en la institución de internación. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de calidad en la prevención de control de infecciones? Suenan como cosas que no están relacionadas. Quiero presentarles a este señor, Edward Deming, fallecido en 1994 a los 94 años, un economista, que es el autor de el ciclo de mejora continua, PDCA por sus siglas en inglés, que no consisten en otra cosa que estos pasos previos que vimos, que la verdad son pasos de la administración y que tienen que ver con planear antes de implementar, en chequear, en verificar estos resultados y en retroalimentación modificar lo que se plantea para poder volver a planear. De alguna manera, ¿le suena lo que hacemos en el proceso de atención de enfermería? ¿No es cierto? Entonces, la calificación laboral de una enfermera en control de infecciones comienza con su formación. Y entonces, este engranaje que tiene que funcionar tan bien para que tengamos calidad en control de infecciones, tiene determinadas condiciones, tiene determinadas necesidades. En principio, las políticas institucionales. Nada puede funcionar si no está alineado con la misión, la visión y los valores de la institución y con el apoyo de la institución. Si no, remamos contra de la corriente y no vamos a conseguir nada concretamente. Necesita personal capacitado. La calificación entonces laboral de una enfermera, dice la OPS, tiene que ser una enfermera universitaria o licenciada en enfermería, que tenga los conocimientos adquiridos en la materia de la profesión, en administración, en investigación, en docencia, en bioestadística, en salud pública y en los cuidados del paciente crítico. Todos estos pilares fundamentales para el desarrollo de la función en control de infecciones.
Sin embargo, también necesita y tiene que adquirir conocimientos sobre epidemiología, bioestadística, sistemas de vigilancia y nuevas técnicas y buenas prácticas para prevenir y controlar las infecciones. Estos son algunos nada más de los conocimientos que tenemos que incorporar. Por eso habrán visto, y comenté al principio, fui teniendo necesidades y por eso incursionando en otras disciplinas. Todo esto es necesario para que el desempeño sea eficaz de esta enfermería en control de infecciones. También necesitamos la transdisciplina. Los comités están conformados por profesionales de distintas disciplinas, mínimamente bioquímico, infectólogo y enfermero, mínimamente. No necesariamente tienen que ser los jefes de servicio, pero sí, por ejemplo, algún representante de la dirección o algún representante del comité central, o de los responsables administrativos institucionales, porque vamos a necesitar procesos definidos, vamos a necesitar protocolos socializados, compartidos, de los que la gente no solo tenga conocimiento, sino esté notificado, dado que estos centros o comités pueden tener tanto una asignación de funciones normativas como consultivas. Y si incorporamos a la administración o si incorporamos a la dirección, vamos a tener acceso directo a los recursos materiales. Y también tenemos que trabajar en diseñar nuestros procesos de seguimiento y seguimiento periódico, como vimos antes, y evaluación, métodos y mecanismos de evaluación y presentación de resultados, porque de nada sirve que hagamos evaluación si no socializamos en qué mejoramos, en qué empeoramos. Y todo esto forma parte de un proceso que tiene que hacerse cultura en una institución que se relaciona con ser autocríticos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con qué? Todo eso tiene que ver con el Comité de Control de Infecciones y con la calidad. La recolección de datos permanente nos va a permitir monitorear de manera constante la incidencia, el tipo de infección que tienen nuestros lugares, nuestros servicios, nuestras instituciones, nuestros pacientes, y poder determinar de manera racional cuáles son esas acciones indicadas, apropiadas, las buenas prácticas. Hacer recomendaciones en el momento de las recorridas de servicio a los enfermeros, a los médicos, así como seguimientos de posibles acontecimientos infecciosos que pueden afectar a otros pacientes y a los miembros de la institución. Dijimos que nos importaba el trabajador sanitario. La educación dentro del servicio, llevada a cabo por el personal de control de infecciones, apunta a la epidemiología de la aparición de enfermedades y el manejo de pacientes relativo al control de infecciones en el marco no solo intrahospitalario, sino también ambulatorio. Es muy importante y la verdad es que somos polifuncionales. ¿Qué dice la OPS? La responsabilidad principal del Comité de Control de Infecciones es generar el consenso necesario para implementar estas medidas de control. Esto incluye conseguir recursos, por eso no es difícil si tenemos contacto directo, si hacemos parte de nuestros comités, a los administradores o a sus representantes o a la dirección ejecutiva o la dirección asociada, pero algún representante de los altos mandos institucionales. También tiene responsabilidad el comité en evaluar productos, en ver costo-beneficio, cuál es el más efectivo o cuál es el más eficaz. Programar la educación del personal y brindar la educación formal, informal, incidental, continua, en servicio. No son todas sinónimos, son distintas formas de educar. Y monitorear la ocurrencia de estas infecciones
detectar y estudiar las epidemias, elaborar una política post-exposición para los empleados, para el personal de salud y también estudiar las tendencias en el tiempo, monitorear las ocurrencias, cuáles son las tendencias, alza, baja, cómo están las tasas, elaborar informes, estudiar los microorganismos que tenemos en las instituciones, aislarlos, saber sobre su sensibilidad, cuáles son los antibióticos que se utilizan, participar en el programa de uso racional de fármacos. Em, También el Comité de Control de Infecciones tiene implicación en lo que es la seguridad del paciente y en algunas complicaciones no infecciosas como caídas, em, úlceras por presión o úlceras por decúbito. Es responsabilidad conocer la magnitud del problema y las características, hacer análisis con alguna herramienta del queso suizo, de la espina de pescado, para poder ver, son siempre multifactoriales, pero para poder saber cuáles son las causas, qué es lo que incide. Cada institución es diferente, no hay recetas generales, hay marcos macro y cada institución tiene que adaptarlos a su propio contexto y a su propia realidad. Y después poner en marcha estas medidas encaminadas a disminuir el número de infecciones o el número de ocurrencias de estas situaciones de las que estamos charlando. Entonces, la OPS recomienda diseñar programas. Programas son una serie ordenada de actividades necesarias para poder llevar a cabo un proyecto. Varios proyectos conforman un programa y el programa de control de infecciones, como todo programa, tiene que tener en cuenta objetivos claramente definidos, que sean mensurables, que tengan indicadores que nos demuestren si llegamos o no a esos objetivos, metas claramente establecidas, un conjunto interrelacionado de actividades que son los componentes, periodos de tiempo limitados y delimitados. Necesitamos tener cronogramas o diagramas para ver qué hacemos primero, qué luego, cómo finalizamos, con qué integramos. Necesita recursos, tienen que estar disponibles. Este programa va a tener una estructura propia, probablemente un programa no sea indefinidamente aplicable, necesita ser flexible y adaptado a ser contingente, digo yo. Probablemente a todos nos pasó cuando surgió la pandemia que tuvimos que interrumpir algo en lo que veníamos trabajando. Y este programa también necesita tener un cuerpo normativo específico. El programa es siempre la programación ordenada de esas acciones destinadas a controlar, a prevenir las infecciones y tiene que identificar y priorizar riesgos de infección y desarrollar estrategias para reducirlas. Estos programas tienen componentes que son el sistema de vigilancia de infecciones en pacientes, el control de infecciones en el personal, normatización, normalización de procedimientos, estandarizar procedimientos en distintos servicios, adaptarlos a los propios servicios. Y como decía antes, la educación del personal de salud y la educación de los pacientes también para evitar los reingresos, poder asistir al personal de salud en caso de ocurrencia de incidentes. Históricamente, los programas de control de infecciones le han em, asignado responsabilidades a, a los comités para poder coordinar las actividades que los componen. Y por eso estas actividades son numerosas, no las voy a leer todas,
Seguramente identifican algunas en sus instituciones y probablemente algunas otras no las lleven a cabo por diferentes razones. La invitación es revisar el manual de directrices de OPS para ver, bueno, en este proceso de mejora que hoy estamos analizando, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué podemos incorporar? Estas enfermedades no las tenemos, sí las tenemos. ¿Cómo las estudiamos? ¿Cuáles son las mejores prácticas para trabajarlas? Pero no está solamente relacionado, esto es un ejemplo, no está relacionado solo con las ocurrencias a nivel de las internaciones institucionales. La Organización Mundial de la Salud tiene, por ejemplo, manuales de lavado de manos, tanto para primer nivel como para segundo nivel, para la atención odontológica. Y este tipo de manuales se van desarrollando para las distintas necesidades dentro de la asistencia sanitaria. Claramente el control de infecciones tiene que trabajar con metas anuales. Las metas incorporan distintas tareas y en forma cíclica en esta retroalimentación. La vigilancia y prevención de control de infecciones dentro de la institución necesita el desarrollo de técnicas alternativas para poder contener estas exposiciones reales o potenciales, seleccionar e implementar las mejores prácticas, las mejores técnicas, y para eso necesitamos una revisión bibliográfica para ver qué es lo más actualizado y minimizar los resultados adversos, evaluar y monitorear estos resultados, elaborar informes y compartirlos, hacer revisión periódica de estas técnicas utilizadas y también tener técnicas alternativas con las que podamos trabajar en caso de no contar, por ejemplo, con algún insumo. Periódicamente puede ser anual, el estándar es anual, pueden ser semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, bimestrales, mensuales, depende de la gravedad o de la agudeza con la que se estén dando las situaciones en las instituciones. Entonces, la actividad de control de infecciones influye no solo en el monitoreo y en la evaluación, sino también en las unidades de alto riesgo, en los servicios de atención primaria, en profilaxis de la cirugía, la profilaxis antimicrobiana, en el uso de antimicrobianos en la comunidad y en el hospital, en los estudios de prevalencia, en la vigilancia de los servicios, de los organismos multiresistentes. Estas recolecciones continuas de datos facilitan un acercamiento multidisciplinario a partir de las reuniones del Comité de Control de Infecciones, en la comparación de las tendencias, en la revisión de los cultivos, en las observaciones periódicas, en esta educación proactiva que decíamos antes. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que venimos conversando, podemos pensar que es necesario no solamente el conocimiento técnico de de la experticia de cada uno en su disciplina, sino como ejemplo, el uso de los elementos de protección personal, la coortización de pacientes o las medidas de aislamiento que fuimos viendo en, en esta pandemia que puso al Comité al Control de Infecciones sobre la mesa. Digo, nunca antes tuvimos tanto protagonismo como estos últimos 2 años, en donde todos los profesionales tienen que conocer o la necesidad de conocer a qué se refiere las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria o al cuidado de la salud y aprender a prevenirlas y a utilizar los elementos. Pero además, todas las categorías
de personal que trabajan en las instituciones o en el sistema de salud están expuestas con mayor riesgo que la comunidad general, precisamente por estar en contacto con personas con enfermedad y este riesgo se refiere a contraer infecciones y a transmitirlas a otras personas, a sus familias, a los mismos pacientes con los que están en contacto. Entonces, resulta imprescindible para los profesionales de salud disponer, además de conocimientos actualizados sobre los mecanismos de transmisión de infecciones. Lo que sucedió en COVID fue que lo que no sabíamos en marzo del año 2020, ya lo sabíamos en marzo del 2021, y el que dejó de leer quedó desactualizado. Por eso tenemos que tener tiempo protegido dentro de nuestras áreas de trabajo. Esto es un llamado a la reflexión institucional. Le damos a nuestro personal espacio para actualizarse. Cuando un enfermero nos pide ir a una jornada, asistir a un congreso, le ponemos peros para darle la posibilidad de que lo haga o permitimos que ese personal se actualice, se capacite para mejorar sus prácticas. Esto es algo muy importante de reflexionar. Por un lado, le exigimos al personal, por otro lado, nuestros códigos de ética nos dicen que tenemos que estar actualizados, pero nuestros ámbitos laborales, nuestros jefes, nuestros empleadores, nos permiten asistir a esas actividades de actualización, nos ayudan económicamente para que podamos concretar esas capacitaciones. Ofertas hay muchas, pero bueno, no son gratuitas todas. En realidad son muy pocas las gratuitas. ¿Tenemos ayuda en este sentido para poder mantenernos actualizados, para poder aplicar y seguir de manera consistente las medidas adecuadas, actualizadas de prevención? Estas responsabilidades las podemos lograr, las podemos alcanzar trabajando en conjunto y continuamente, de manera permanente, para poder promover prácticas, las mejores prácticas, las actualizadas, contextualizadas, maximizando eficacia y eficiencia con calidez, además. Me gusta decir, el lema de este congreso es liderando el cuidado humanizado. Así que para eso necesito calidez, no solo calidad, precisamente para poder en este proceso de mejora continua mejorar esta calidad de atención que le damos a nuestros pacientes que son nuestros clientes externos, pero también a los trabajadores de nuestras instituciones, que son nuestros clientes internos. Muchas gracias.
Gracias.